¿Está? Vamos a empezar. ¿Sí? El último, penúltimo temita, trigonometría. El último es geometría. ¿Ya? Trigonometría, entonces, ¿sí? ¿Qué decimos? La trigonometría es una de las ramas de la matemática, ¿sí? Coma. Muy extensa, como decía, ¿sí? Y su aplicación principal va a la resolución de triángulos planos y esféricos. Ahí está. Hay dos tipos de trigonometría: trigonometría plana y trigonometría esférica. Nosotros vamos a ver trigonometría plana. Entonces, más se dedica al estudio de los triángulos. ¿Correcto? Muy bien. Si hablamos de triángulo, tenemos que hablar de ángulo. ¿Ya? El video está grabado, así que no hay problema, ¿sí? Bien, ¿qué es un ángulo? A ver, ¿alguien sabe qué es un ángulo? ¿Alguien sabe el concepto de ángulo? Bueno, un ángulo es la abertura entre la intersección de dos semirrectas. Ahí está. L1, L2, dos rectas. Dos semis es la mitad, por eso, ¿no? Entonces, la abertura es el ángulo. Y para denotar el ángulo, usamos el alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta, rho, lambda, epsilon, tita, phi, sigma, hay n. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, en un ángulo tenemos el lado inicial. Este es el lado inicial y este es el lado terminal. ¿Correcto? ¿De cómo sabemos eso? Por ejemplo, si yo coloco la flecha así, la flechita, este es lado inicial, lado terminal. Pero si yo colocara L2, L1 en este sentido, es diferente, ¿no? Este es el lado inicial y este es el lado terminal, ¿sí? Eso es importante. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. También tiene vértice, ¿no? Tiene vértice, ahí está. Vértice, vértice. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? Allá, algo también importante. Cuando el ángulo va en contra de las agujas del reloj, como en este caso, va a girar a aquel lado, se dice que el ángulo es positivo. Y en este caso, cuando el ángulo va a favor de las agujas del reloj, se dice que es negativo. ¿Correcto? Vamos a aprovechar algo más aquí mismo, aquí mismo. Si yo tengo esto, la línea de mira, y miro hacia arriba, se llama ángulo de elevación. Ángulo de elevación. ¿Correcto? Y si yo tengo la línea de mira y miro hacia abajo, este sería ángulo positivo, ¿no ve? Este sería ángulo negativo. A esto se llama ángulo de depresión. Depresión. ¿Sí? Ángulo de elevación, ángulo de depresión. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Hemos de 3 sería, ¿no? Sistema de medidas. Sistema de medidas. Angulares, lógicamente, ¿no? Angulares, lógicamente. ¿Sí? A ver, tenemos los más conocidos. Lo voy a hacer todo aquí lo voy a hacer, ¿ya? X, Y. Estos son positivos, son negativos, son positivos, son negativos, ¿correcto? Acá puedo dibujar una circunferencia. A eso se llama círculo trigonométrico. ¿Por qué se llama círculo trigonométrico? Porque el radio es 1. El radio es 1. Por eso se llama círculo trigonométrico. Entonces, podemos hablar primero, inciso A, del sistema sexagesimal. Sexagesimal. ¿Correcto?
¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en el sistema sexagesimal, en este punto es 0 grados. En este punto es 90 grados. En este punto es 180 grados. En este punto es 270 grados. Y cuando vuelvo otra vez acá, es 360 grados. ¿Sí? Estoy hablando de ángulo. Este es 90 grados. Este es 180 grados. ¿Sí? Este es 270 grados. Y una vuelta es 360 grados. ¿Correcto? Entonces, anotamos aquí. En el sistema sexagesimal decimos una vuelta, esto es una vuelta, es igual a 360 grados. ¿Qué más? Está dividido esto en grados. Aquí hay 90 divisiones. Entonces se dice un grado tiene 60 minutos. Y cada grado está dividido también en 60 minutos. Por eso se llama sexagesimal. Un minuto tiene 60 segundos. ¿Correcto? Una vuelta tiene 360 grados. Lo más importante. Bien, el segundo es el sistema centesimal. Centesimal. Ese es el sistema francés, ¿sí? No se usa mucho en Bolivia, ¿sí? En Francia sí, se usa demasiado. ¿Cuál es la diferencia de esto? A ver, aquí es, en este punto es 0G. Ya no se pone redondito, se pone G, que significa grados. Cuando llega acá es de 100 grados. Por eso se llama cente, 100, de 100 en 100. Entonces, 0, 100, cuando está aquí es 200. Cuando está acá es 300. Y cuando vuelve acá es de 400 grados. Entonces, ¿qué decimos? Una vuelta es igual a 400G. Cada cuadrante, cada 90, 100 grados, se divide también en minutos. Entonces decimos, un grado tiene 100 minutos. Por eso se llama centesimal. ¿Qué más? Un minuto tiene 100 segundos. Muy bien. Estos son los dos sistemas que se usan, ¿ya? Pero hay una más, es la más importante. Es el C, sistema circular o zadiánico. Zadiánico. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ocurre con el sistema zadiánico? Cuando está en este punto, se dice 0 rad, 0 radianes. Cuando está en este punto, se dice pi medios radianes. Cuando está acá, se dice pi radianes. Cuando llega a este punto, se dice 3 pi medios radianes. Y cuando vuelve acá, se dice 2 pi radianes. Eso es el sistema radiánico. ¿Qué dice entonces acá? Una vuelta también se llama una revolución. Una revolución se llama. ¿Ya? ¿Es igual a cuánto? A 2 pi radianes. ¿Correcto? A 2 pi radianes. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. En ángulos cuadrangulares, su nombre lo dice, cuadrantes. Otra vez vamos a tener esta figurita. Este es X, esto es Y, positivo, positivo, negativo, negativo. A este se llama el primer cuadrante, a este se llama el segundo cuadrante, a este se llama el tercer cuadrante y a este se llama el cuarto cuadrante. Si te das cuenta, es en contra de las agujas del reloj. Y siempre va a ser así, siempre va a ser así. Ahora, ¿por qué se llaman ángulos cuadrangulares? Porque están en los cuadrantes. Por ejemplo, acá se dice 0 grados. Acá se dice 90 grados. ¿Sí? Acá se dice 180 grados. Y acá, ¿sí?
Se dice 270 grados. Y por último, tendríamos toda la vuelta, que sería 360 grados. A eso se llama ángulos cuadrangulares, al 0, 90, 180, 270 y 360 en el sistema sexagesimal. Ahora podemos hacer lo mismo en el sistema radiánico y circular, ¿no? Perdón, en el sistema centesimal. Aprovecharemos. Acá existe algo importante que se llaman ángulos notables, ¿sí? Ángulos notables. Vamos a aprovechar. Si hablamos de ángulos notables, hay 3 ángulos notables. Y esos son, inciso A, el de 30 grados. Inciso B, el de 45 grados. Inciso C, el de 60 grados. ¿Correcto? Algo fácil que voy a hacer. ¿Cómo se calculan las funciones trigonométricas para el ángulo notable de 30 y 60? Luego vamos a hablar de funciones trigonométricas, pero ya adelantaremos. Se construye un triángulo equilátero. ¿Qué significa equilátero? Que tenga 2 lados iguales. Pues yo lo voy a poner para que sea fácil esto. 1, 1 y 1. Se supone que si es equilátero, cada uno de estos mide 60 grados, porque la suma me tiene que dar 180. ¿Qué hay que hacer? Trazar la altura. Y en un triángulo equilátero, la altura divide en 2 partes iguales a la base. Si de aquí hasta aquí es 1, este es un medio y esto es un medio. Un medio. ¿Correcto? Ahora, mira, importante lo que voy a decir, ¿sí? Este es el ángulo de 60 grados. Este es el ángulo de 30 grados. ¿Por qué? Porque divide en 2 partes iguales, a la base y al ángulo. ¿Correcto? Entonces yo voy a encontrar esta altura. Esta altura voy a encontrar. Si te das cuenta, aquí tengo un triángulo rectángulo. Rectángulo. ¿Sí? 60 grados, 30 grados. Esto vale 1, esto vale un medio. Ahora quiero averiguar esto, H. Y para averiguar H, ¿sí? Tengo que usar teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, un medio al cuadrado. De acá, 1 al cuadrado es 1, h al cuadrado, más un medio al cuadrado es un cuarto. Voy a despejar de aquí h. Voy a despejar h al cuadrado. Entonces voy a tener 1, está sumando, a restar, menos un cuarto. H al cuadrado va a ser 4 por 1, 4, menos 1, 3 cuartos. Pero este cuadrado va a pasar como raíz. Raíz. Entonces, H va a ser raíz de 3 sobre raíz de 4 es 2. Ahí está. Entonces esto vale raíz de 3, no aquí no, raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Nunca te vas a olvidar. Tienes que recordar, ¿ya? El triángulo que es equilátero, ¿sí? Esto mide 1, un medio, y esto mide raíz de 3 sobre 2. Esto mide 60, este mide 30 grados. Y a partir de acá vamos a sacar todas las funciones trigonométricas. Muy bien. Continuemos. Bien, ahora vamos a hablar para el de 45 grados. Para el de 45 grados vamos a usar un triángulo isósceles, pero rectangular. ¿Qué significa un triángulo isósceles? Que tiene 2 lados iguales y 2 ángulos iguales. Entonces este va a valer 1, este va a valer 1, este es 45 grados. ¿Por qué? Porque esto es 90, no sé si es rectángulo. Este vale 45, también vale 45. Sumados tienen que dar 180. Y da 45 más 45 más 90.
¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale esto? Esto sería la hipotenusa, ¿no ve? Sería la hipotenusa. ¿Qué vamos a usar? Triángulos rectangulares. Siempre se usa teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? H al cuadrado, cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Y aquí tendremos H igual, raíz de 1 al cuadrado 1, más el otro 1 al cuadrado 1, y finalmente H vale raíz de 2. Entonces, no debes olvidarte que cuando calculemos funciones trigonométricas de ángulos notables para 45, esto vale 1, 1, y esto vale raíz de 2, y esto vale 45 grados. ¿Correcto, correcto? Muy bien, aprovecharemos de los ángulos ahora, ¿sí? Hablaremos de clasificación de ángulos. Hablemos de clasificación, sería 6. Clasificación. Clasificación de ángulos. Clasificación de, inciso A, entonces, ángulos. Porque también voy a decir triángulos de una vez, ¿no? Vamos a tener tiempo. ¿Sí? Entonces, en clasificación de ángulos, vamos a hablar de acuerdo a su medida. A su medida. ¿Correcto? Tenemos, inciso A, el ángulo recto. ¿Qué es el ángulo recto? Un ángulo cuando forma 90 grados. ¿Sí? Entonces, este es un ángulo recto. 90 grados. Un recto. ¿Correcto? Otro sería el ángulo llano. El ángulo llano. El ángulo llano es cuando es 180 grados. ¿Sí? Luego tendríamos este, ¿no? Ángulo llano. De aquí hasta aquí. Eso es 180 grados. O lo mismo decir, dos rectos. ¿Estamos de acuerdo? Dos rectos. Muy bien. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. Podemos hablar de un ángulo agudo. Sí, ángulo agudo. ¿Cuándo el ángulo es agudo? Cuando el ángulo es menor a 90 grados. ¿Está bien? Por ejemplo, este, ¿ah? Mira, mira. ¿Sí? Este es un ángulo agudo, menor a 90 grados. Tenemos otro de el ángulo obtuso. ¿Correcto? El ángulo obtuso, ¿cómo será? Un ángulo mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Por ejemplo, este. Ahí está. Este ángulo es mayor a 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Ahora, algo que me interesa mucho y se usa mucho en los problemas de la universidad son los ángulos complementarios. ABCD era, ¿no? ABCD. Ángulos complementarios. Complementarios. ¿Ya? Cuando dos ángulos son complementarios, cuando sumados, cuando alfa más beta da 90 grados. Ahí está mejor así. ¿Sí? Dos ángulos son complementarios cuando sumados me dan 90 grados. ¿Cómo cuál? A ver, esta, por ejemplo. Aquí está. Aquí está. Este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. ¿Correcto? Este es el ángulo beta. Pero si te das cuenta, si sumo alfa más beta, me va a dar 90 grados. ¿Correcto? Si el ángulo alfa 60 vale 60 grados, el ángulo complementario beta tendrá que valer 30 grados, porque sumados me tienen que dar 90. El ángulo F se llama suplementarios. Suplementarios. ¿Cuándo dos ángulos son suplementarios? Cuando alfa más beta da 180 grados. En este caso son suplementarios. Como en este caso, por ejemplo, aquí está. ¿Sí? Este ángulo. Ahí está. Este ángulo es alfa y este ángulo es beta. Pero sumados dan 180 grados. ¿No ve? Entonces, si alfa vale 120 grados, ¿cuánto valdrá el ángulo suplementario? El ángulo beta tendrá que valer 60, porque sumados me tienen que dar
180 grados. Aquí está. Entonces tenemos, inciso B, triángulos. ¿Por qué se llama triángulo? Porque tiene 3 lados y 3 ángulos. Por eso se llama triángulo, ¿no ve? Entonces podemos hablar según sus lados. Inciso I. Según sus lados. Según sus lados pueden ser, ¿qué cosa? A ver. Escalenos. ¿Qué significa escalenos? Los 3 lados diferentes. Los 3 lados diferentes. El otro sería isósceles. Isósceles. Allá te he hablado. Cuando un triángulo es isósceles, cuando tiene 2 lados iguales. ¿Sí? Y 2 ángulos iguales también. Y el otro sería triángulo equilátero. Equilátero. ¿Qué significa eso? Que sus 3 lados son iguales. O sus 3 ángulos son también iguales. ¿Correcto? Ahora sí, vamos. Según sus ángulos ahora. Según sus lados era el anterior. Ahora es según sus ángulos. ¿Qué puede ser? Rectángulo. Rectángulo. ¿Qué significa eso? Cuando su ángulo es igual a 90 grados. ¿Correcto? Rectángulo. Luego puede ser oblicuángulo. Oblicuángulo. Y en oblicuángulo tenemos 2 casos. Uno de ellos se llama acutángulo. Acutángulo. ¿Cuándo es acutángulo? Cuando sus ángulos, claro, son menores a 90 grados. Sus ángulos son menores a 90 grados, ¿sí? Ángulos, entonces. Y el otro es obtusángulo. Allá te hemos hablado. Obtusángulo. ¿Cuándo es obtusángulo? Cuando solo uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Listo.